Lo que están a punto de escuchar no es solo una historia, es un viaje profundo, íntimo, desgarrador y al mismo tiempo lleno de esperanza. Es el testimonio de un hombre que lo tenía todo claro, cuya identidad, religión y propósito estaban perfectamente definidos, hasta que se topó con una verdad que lo confrontó, lo quebró y finalmente lo redimió. Hoy, con el corazón abierto y sin reservas, nos comparte su experiencia personal, no con el ánimo de imponer creencias, sino con la convicción de quien ha encontrado luz en medio de su oscuridad. Con ustedes, Samuel. Mi nombre es Samuel, y soy judío de nacimiento. Tengo 35 años y hasta hace poco tiempo estaba completamente seguro de mis creencias y tradiciones. Crecí en un hogar judío devoto, donde desde muy pequeño me enseñaron a amar y respetar la Torá. Mis padres, profundamente comprometidos con nuestra fe, me inculcaron el temor a Dios, la importancia de la oración diaria y el estudio constante de las Escrituras. Desde niño, me acostumbré a los rezos matutinos con mi padre, a las bendiciones antes y después de cada comida, y a los largos sábados de Shabbat en la sinagoga, donde aprendí a escuchar con atención cada palabra del rabino. Recuerdo especialmente las festividades, como Pesaj y Yom Kippur, que no solo eran momentos de profunda espiritualidad, sino también instantes de conexión familiar. En cada celebración, sentía que formaba parte de una historia milenaria, la historia de un pueblo elegido, apartado, que ha sabido resistir y preservar su identidad en medio de persecuciones, diásporas y desafíos. Mi vida giraba alrededor de mi identidad religiosa. Estaba orgulloso de mi herencia y profundamente arraigado en mis convicciones. Me consideraba un celoso defensor de la fe de mis antepasados. Las enseñanzas de los sabios, la Mishnah y el Talmud, eran parte de mi lectura habitual. Participaba en círculos de estudio, debatía con pasión sobre la halajá, ley judía, y sentía una profunda satisfacción al poder explicar con claridad por qué creíamos lo que creíamos. Además, nunca sentí que me faltara algo. El judaísmo, en su profundidad y tradición, parecía ofrecerme todas las respuestas que necesitaba. Si alguien me hubiera dicho que algún día pondría en duda todo eso, lo habría considerado una ofensa. Vivía con convicción, con disciplina y con una firme determinación de no dejarme influenciar por doctrinas ajenas, especialmente aquellas que consideraba peligrosamente equivocadas como el cristianismo. No era solo una religión para mí, era mi identidad, mi cultura, mi propósito. Cada paso de mi vida, desde lo personal hasta lo profesional, estaba entretejido con mi fe judía. Sentía que conocía el camino, que caminaba en luz, que era parte de un legado eterno. Por eso, nunca imaginé que algo o alguien pudiera hacer tambalear esa seguridad, hasta que ocurrió lo inesperado. Todo cambió de forma inesperada hace poco más de un año, durante un paseo aparentemente común por las calles de Jerusalén. Era un día soleado, y yo había salido simplemente a despejar la mente después de una intensa semana de trabajo y estudio. Caminaba por el barrio de la ciudad vieja, como lo había hecho tantas veces antes, disfrutando del ambiente vibrante, los aromas de las especias, los sonidos del mercado y la mezcla única de culturas y religiones que conviven, a veces con tensión, en esa ciudad sagrada. Fue allí, en una pequeña plaza cercana a la puerta de Damasco, donde vi a un grupo de personas reunidas. Algunos sostenían folletos, otros hablaban con intensidad y un hombre al centro leía en voz alta fragmentos de lo que me pareció, para mi disgusto, el Nuevo Testamento. Me acerqué, con curiosidad y con cierto fastidio, cuando escuché a uno de ellos decir que Jesús era el cumplimiento de las profecías del Mesías en las Escrituras hebreas. Esa afirmación me revolvió el estómago. ¡Jesús! El mismo Jesús en quien tantas veces nos habían dicho que no creyéramos, el que, según nuestra historia, representaba siglos de persecución y malentendidos,
Para mí, era imposible que algo bueno pudiera salir de ese nombre. Me sentí provocado, como si hubieran profanado algo sagrado. Así que me acerqué, decidido a corregir su error, dispuesto a confrontarlos desde mi conocimiento de la Torá y de las profecías. Comenzamos una larga discusión. Recuerdo el rostro del joven que hablaba con más fervor. No era agresivo ni despectivo, sino sereno, como si hablara desde una profunda convicción y amor genuino. Eso me desconcertó. A cada argumento mío, bien estructurado, lleno de citas del Tanaj, él respondía con pasajes que, para mi sorpresa, conocía bastante bien. Hablaba de Isaías, de Zacarías, de los Salmos, y los conectaba con episodios de la vida de Jesús. Aunque en ese momento yo creía tener la razón, algo en su manera de hablar me incomodaba. No porque fuera ofensiva, sino porque era extrañamente verdadera. Cuando finalmente nos despedimos, cada uno defendiendo su postura, pensé que me iría tranquilo por haber defendido mi fe. Pero al alejarme, sentí un vacío extraño. No era duda todavía, pero sí una incomodidad. Una grieta minúscula que se abría en el muro de certezas que había construido durante toda mi vida. No podía explicarlo, pero algo se había movido en mi interior. No lo sabía entonces, pero ese encuentro había sido el principio de un terremoto espiritual que lo cambiaría todo. En los días posteriores a ese encuentro, intenté retomar mi rutina habitual, pero no pude. Algo en mí había cambiado, aunque me negaba a aceptarlo. La imagen de aquel joven cristiano y sus palabras seguían rondando mi mente como una sombra que no podía disipar. Sentí que debía hacer algo al respecto. No para considerar sus argumentos, eso habría sido impensable, sino para reforzar mi posición y estar mejor preparado la próxima vez. Me convencí de que lo que sentía era indignación, no duda. Me dije a mí mismo que debía defender aún con más fuerza mi fe, que era mi deber como judío refutar las mentiras de quienes distorsionaban nuestras escrituras. Así que comencé a estudiar con más intensidad. Volví a leer los profetas, especialmente los libros que suelen citar los cristianos para defender sus creencias: Isaías, Daniel, Jeremías, Zacarías. Quería desarmar cada argumento, palabra por palabra. Pero decidí ir más allá. Me aventuré a leer por primera vez los Evangelios, no como un acto de apertura, sino como una estrategia de contraataque. Pensé que, si conocía sus textos, podría mostrarles sus contradicciones, sus errores históricos, sus supuestas profecías mal interpretadas. Lo hice con el corazón endurecido y con una mente afilada como espada. Me sentía como un guerrero en medio de una guerra ideológica, pero mientras más leía, algo inesperado comenzó a suceder. Al principio fue sutil. Frases que resonaban con fuerza, escenas que me recordaban pasajes del Tanaj, enseñanzas que me resultaban inquietantemente familiares. Luego fue más profundo. Los personajes no eran caricaturas, eran reales, humanos, complejos. ¿Y Jesús? Jesús no era el enemigo que me habían enseñado a despreciar. Era un judío, uno que conocía perfectamente la Torá, uno que hablaba con autoridad, con compasión, con verdad. Y eso me descolocó. Mi estudio, que había comenzado como un intento de reafirmación y confrontación, empezó a volverse en mi contra. No podía negar lo que estaba viendo. Las conexiones entre los escritos proféticos y la vida de Jesús no eran simples coincidencias, eran demasiado claras, demasiado precisas, demasiado poderosas como para ignorarlas. Mi resistencia comenzaba a tambalearse. Sentía que cada página leída era como un golpe en la base de la estructura teológica que había levantado con tanto celo. No se trataba simplemente de un conflicto intelectual, era algo mucho más profundo. Una lucha interna entre mi orgullo, mi historia, mi comunidad y una verdad que me estaba empezando a arrastrar hacia lo desconocido.
Había querido demostrarle a aquel joven que estaba equivocado. Pero sin darme cuenta, era yo quien se estaba enfrentando a una verdad que ya no podía callar. Las semanas pasaban y yo continuaba inmerso en ese estudio cada vez más absorbente. Ya no era solo un ejercicio de análisis, era una búsqueda que comenzaba a rozar lo existencial. Había momentos en los que quería detenerme, cerrar los libros, olvidarlo todo. Pero algo más fuerte que mi voluntad me impulsaba a seguir. Sentía que estaba en medio de una tormenta espiritual que no podía detener, aunque tampoco entendía a dónde me llevaría. Fue entonces cuando llegué a Isaías 53. Conocía ese capítulo, claro. Lo había leído muchas veces desde niño. En el judaísmo tradicional es un texto que suele interpretarse como una alegoría del sufrimiento de Israel como pueblo. Así lo había entendido siempre, sin cuestionamientos. Pero esa vez lo leí con otros ojos, o tal vez con otro corazón. Verso tras verso me golpeaban con una fuerza que nunca antes había sentido. El siervo sufriente, despreciado, humillado, traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ya no era una figura lejana o simbólica, era una persona. Y no cualquier persona, era Jesús. Me resistía, me aferraba a las explicaciones tradicionales, tratando de convencerme de que estaba malinterpretando el texto. Pero mientras más lo leía, más claro lo veía. No se trataba solo de una coincidencia, era un retrato detallado y profético de su vida, su pasión, su muerte. Nadie más encajaba con tanta precisión en esa descripción. Sentí un nudo en el pecho. Mi mente trataba de resistirse, pero mi corazón ya no podía negarlo. Ese capítulo fue como una espada que penetró hasta lo más profundo de mi alma. No solo me hablaba de Jesús, me hablaba de mí, de mi pecado, de mi orgullo, de mi necesidad de redención. Y lo más humillante fue reconocer que en mi intento de defender la verdad había quedado desnudo frente a ella. No podía seguir escondiéndome detrás de mi formación religiosa, de mi tradición, de mis argumentos. Jesús no era solo una figura histórica o un maestro malinterpretado. Era el Mesías, el que vino, sufrió y murió por mí. Fue como si todo el edificio de certezas que había construido se derrumbara en un instante. Me sentí derrotado, sí, pero no por un enemigo, sino por la verdad misma. Y esa derrota no fue amarga, fue luminosa, porque en medio del colapso, sentí por primera vez en mi vida una extraña mezcla de dolor y esperanza. Dolor por todo lo que estaba perdiendo, pero esperanza por lo que comenzaba a vislumbrar. Un nuevo camino, una nueva vida, una nueva fe. Al final, tuve que rendirme. No fue una rendición inmediata ni fácil. Fue lenta, dolorosa y profundamente humillante. Cada fibra de mi identidad se resistía. Yo no era cualquier persona, era judío. Y no solo por herencia, sino por convicción, por práctica, por orgullo. Aceptar que Jesús era verdaderamente el Mesías prometido por Dios implicaba para mí algo más que un cambio teológico. Implicaba el derrumbe total de mi vida como la había conocido. Durante semanas luché con esa verdad. Me debatía entre lo que sabía en lo más profundo de mi corazón y el temor a las consecuencias. ¿Qué diría mi familia? ¿Qué pensarían mis amigos, mis colegas, mi comunidad? Estaba traicionando mi sangre, mi historia, mi pueblo. Cada día despertaba con ansiedad y cada noche me acostaba con lágrimas. Me sentía desgarrado entre dos mundos, pero ya no podía seguir mintiéndome. La convicción era demasiado fuerte. Jesús no era un impostor, ni un invento de Roma como tantos decían. Era el ungido, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces tomé la decisión. No una decisión emocional ni apresurada, sino una entrega consciente, quebrantada, temblorosa, pero total. Cerré mis ojos y por primera vez oré en el nombre de Jesús. No sabía bien cómo hacerlo,
No tenía palabras elegantes, solo un corazón contrito y una necesidad urgente de perdón. Le dije que creía en él, que aceptaba su sacrificio, que no podía salvarme por mis obras ni por mi linaje, sino solo por su gracia. En ese momento sentí algo indescriptible. No fue una visión ni una voz audible, pero sí una certeza profunda, una paz que nunca antes había experimentado. Era como si una carga invisible pero pesada hubiera caído de mis hombros, como si toda mi vida, todo mi esfuerzo religioso, todos mis méritos y rituales hubieran sido barridos para dar paso a algo infinitamente más puro y verdadero, el perdón y la vida nueva que solo Él puede dar. Sí, sentí que Jesús había arruinado mi vida, pero no de la forma que temía. No destruyó mi identidad, sino que la redimió. No me despojó de mi herencia, sino que me conectó con su cumplimiento. No me alejó de Dios, sino que me llevó directo a su corazón. Todo lo que consideraba ganancia, lo vi ahora como pérdida comparado con el tesoro que había encontrado en Él. Jesús no solo me había mostrado la verdad, me había dado vida, y vida eterna. Ahora, con humildad y esperanza, he comenzado a compartir esta revelación con mi familia. No ha sido fácil. Las conversaciones son tensas, los silencios aún más. Algunos me miran con tristeza, otros con enojo, y hay quienes simplemente me evitan. Sé que para ellos esto es una traición. Yo mismo habría pensado así hace apenas un año. Pero no puedo callar lo que ahora sé que es verdad. No se trata de haber cambiado de religión como si fuera una prenda de vestir. Se trata de haber encontrado al Mesías que nuestro pueblo ha estado esperando por siglos. No predico desde la arrogancia, ni desde la superioridad. Lo hago desde la compasión, sabiendo cuán profundamente están arraigadas nuestras tradiciones. Por eso, no discuto, no impongo, solo comparto lo que viví. Dejo las escrituras sobre la mesa y oro para que el mismo espíritu que quebró mi orgullo y me mostró la verdad, haga lo mismo en sus corazones. He perdido muchas cosas. Mi círculo social se ha reducido drásticamente. Algunos antiguos compañeros ya no me consideran parte de ellos. He recibido miradas de desprecio, acusaciones de apostasía, incluso amenazas veladas. Sí, mi antigua vida religiosa fue arruinada. Todo lo que una vez me daba seguridad, estructura y sentido, se ha venido abajo. Pero en medio de todo eso, he ganado algo infinitamente mayor. La paz que ahora habita en mi interior no se compara con la ansiedad de cumplir normas sin saber si eran suficientes. El gozo que experimento al orar en el nombre de Yeshua es más profundo que cualquier celebración tradicional. Y la certeza de la salvación, no por méritos, sino por gracia, me sostiene incluso en medio del rechazo. Jesús no solo me encontró, me reconstruyó. Tomó cada pedazo de mi antigua identidad y lo transformó no para borrar mi herencia, sino para revelarme su verdadero propósito. Ahora sé que todo lo que viví como judío tenía una dirección, una promesa, una figura central, el Mesías. Y ese Mesías tiene nombre, tiene rostro, tiene heridas. Se llama Jesús. Hoy camino con fe, no con todas las respuestas, pero sí con una verdad viva en mi interior. Y aunque el camino es estrecho y a veces solitario, sé que no estoy solo. Él camina conmigo y por primera vez en mi vida sé con certeza hacia dónde voy. Gracias, Samuel, por tu valentía y por abrirnos el corazón. Tu testimonio no solo nos inspira, nos confronta y nos recuerda que la verdad no siempre llega en los caminos que esperábamos, pero siempre transforma. A quienes nos escuchan, que este testimonio no sea simplemente una historia más, sino una invitación a buscar, a cuestionar, a abrir el corazón. Porque cuando Dios toca la vida de alguien, nada vuelve a ser igual. Que la paz del Mesías los acompañe. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El Conocimiento Real que Lleva a la Vida Eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta llamado Tito Martínez.
de España. Hoy es 6 de julio de 2025. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio bíblico muy específico. El título es Mensaje bíblico a todos los judíos del mundo. Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el segundo Dios de Israel, subordinado al Dios Supremo Padre Celestial. Un título potente, desde luego. Sí, y queremos explorar este tema según el texto bíblico. Eso es. Este análisis se basa, como decíamos, en un documento de Tito Martínez. Él responde a ciertos argumentos, por ejemplo, los que a veces se escuchan, como los del rabino Shraga Simons, que ponen en duda el nombre Jesús. Exacto. Hay toda una controversia, ¿verdad?, sobre si el nombre correcto es Yeshua o si es Yahushua u otras formas, frente al Jesús o Jesucristo que usamos comúnmente. Justo. ¿Y cuál es el núcleo del argumento de Tito Martínez aquí? Pues el punto central que él presenta es que la pronunciación exacta, la fonética pura del nombre, no es lo más crucial. Ah, sí. ¿Qué es lo crucial entonces, según él? Lo verdaderamente importante, insiste Martínez, es la persona, la identidad de aquel a quien se refiere el nombre. Entiendo. Argumenta que eso de rechazar Jesús diciendo que es un nombre falso o que lo inventó Roma, bueno, según él, es un error basado en desinformación. Vale, la persona por encima de la pronunciación exacta. Pero, ¿cómo justifica esto frente a la diferencia entre, no sé, Yeshua y Jesús? Para mucha gente sí parece importante. Claro, y aquí es donde Tito Martínez introduce un punto clave, que es histórico y lingüístico. A ver. Señala algo fundamental. En Nuevo Testamento, casi todo, salvo el Evangelio de Mateo, no se escribió originalmente en hebreo. Cierto. ¿Se escribió en? En griego koiné, que era la lengua común en todo el Imperio Romano en aquella época. La lengua franca, sí. Por la influencia helenística y luego romana. Exactamente. Entonces, los apóstoles, piensa en Pedro, en Pablo, escribían para una audiencia muy amplia. Y no eran judíos, eran gentiles, gente de cultura grecorromana. Tiene sentido. Tito Martínez usa una analogía muy sencilla. Si escribes a gente en Estados Unidos hoy, pues usas inglés, ¿no? Pues ellos usaron griego. Claro. Y por eso los manuscritos más antiguos que conservamos, los más completos, están en griego. Vale, eso es importante. Si escribían en griego, para gente que hablaba griego, ¿cómo llamaron al Mesías en esos escritos? ¿Qué nombre usaron? Ajá, esa es la pregunta clave. Según el estudio de Martínez, y esto es consistente en todos esos manuscritos griegos, el nombre que aparece transliterado es Jesús. 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 I-E-S-O-U-S. Esa es la forma griega que usaron. Vaya. Jesús. Y supongo que de Jesús, al pasar por el latín y luego al español. Exacto. De Jesús deriva Jesús en español. Es la evolución natural del nombre al pasar de una lengua a otra. Entiendo la línea argumental. Por eso, según la argumentación de Martínez, decir que llamar al Mesías Jesús o Yeshua o Jesús, bueno, es secundario frente a quién es esa persona. Claro. De hecho, insiste mucho en que calificar Jesús de nombre falso es, y usa palabras fuertes, dice que es una soberana idiotez y una total falsedad. Son sus palabras textuales en el documento. Bueno, deja clara su postura. Vehemente. Sí, defiende su punto basado en esa transmisión textual griega. Nosotros aquí simplemente exponemos esos argumentos tal como los presenta. Perfecto. Y ya que estamos, ¿qué pasa con el título Cristo? Que siempre va unido, ¿no? Jesús, Cristo. Buena pregunta. Tito Martínez también lo aclara en su análisis. Explica que Cristo, que en griego es Christos, no es un apellido. Claro, no, es un título. Exacto, es un título. Y es sencillamente la palabra griega que equivale a la palabra hebrea Mashiach. Que nosotros decimos Mesías. Justo. Y ambas palabras, Christos y Mashiach, significan lo mismo, el ungido. O ser que decir Jesucristo es en esencia lo mismo que decir Jesús el Mesías o Jesús el ungido. Exactamente lo mismo. Uno viene del griego, el otro del hebreo, pero el significado es idéntico. Por eso, Martínez indica que en su documento usará Jesús o Jesucristo para referirse a quien él identifica como el verdadero Mesías de Israel. Muy bien. Creo que ha quedado bastante claro el núcleo del argumento de Tito Martínez sobre esta cuestión del nombre.
Se apoya mucho en los manuscritos griegos, en la transmisión. Así es un análisis detallado. Nos metemos de lleno en una cuestión central, ¿verdad?, para la fe cristiana. Sí. Si Jesús cumplió o no las profecías mesiánicas que encontramos en el Antiguo Testamento. Partimos de una idea, una afirmación que hemos visto atribuida al rabino Shraga Simon, Ajá. que indica que, claro, una razón por la que a veces no se acepta a Jesús como Mesías es porque, según él, pues no cumplió esas profecías. Pero nosotros vamos a ver la otra cara de la moneda. Exacto. Vamos a analizar cómo, según el texto bíblico que manejamos, se argumenta justo lo contrario, cómo se conectan las acciones, las palabras de Jesús con profecías muy concretas, sobre todo del libro de Isaías. Vale. Veremos los argumentos que lo identifican como el Mesías esperado, siempre desde la perspectiva presentada en estos textos bíblicos. Perfecto. Pues empecemos, si te parece, con un episodio muy conocido. Está en el Evangelio de Lucas. Juan el Bautista, que está en la cárcel, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús directamente. Sí. Le preguntan, lee literal, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Vamos directo al grano. Sí, una pregunta clave. Y la respuesta de Jesús es interesante, no es un sí o un no rotundo. Según el texto bíblico, Lucas nos cuenta que justo en esa misma hora Jesús realizó muchísimas curaciones, milagros. Ajá, muchas señales. Eso es. Y entonces les da este mensaje para Juan. Leo literal y completo. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea, responde con hechos, no solo con palabras. Claro, y ahí está la conexión que se busca con las profecías, ¿no? Se interpreta que esas acciones son como un eco directo de lo que ya había anunciado el profeta Isaías siglos antes. Precisamente. Se apunta de forma muy clara a Isaías capítulo 35, los versículos 5 y 6. Según el texto bíblico, Isaías profetizó sobre esa era mesiánica diciendo, lee literal y completo, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. O sea que las acciones de Jesús se presentan como la prueba viviente, la materialización de esas palabras proféticas. Exacto, como su credencial mesiánica, digamos, según el texto bíblico. Entendido. Así que las acciones como cumplimiento. Pero, ¿y las palabras? Se menciona otra profecía muy importante de Isaías, la del capítulo 61. Sí, esa es fundamental en esta línea argumental. Isaías 61, versículos 1 y 2. Dice así, Lee literal y completo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Es como una descripción muy detallada de la misión del ungido, del Mesías. Y lo fascinante es cómo, según el texto bíblico, el Evangelio de Lucas relata que Jesús usa este mismo pasaje. Lo lee públicamente, en la sinagoga de Nazaret. A ver, si lo leemos tal cual lo cita Jesús en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, lee literal y completo. Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y justo después de leer, Justo después viene la afirmación rotunda, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Bum! Se lo aplica directamente a sí mismo. totalmente, es una declaración muy fuerte. Y ojo, hay un detalle interesante que el análisis suele resaltar. Jesús omite la frase final de la cita de Isaías. ¿Cuál? La que dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Esa parte no la lee. Ah, es verdad. Y la interpretación que se ofrece, según el texto bíblico, es que Jesús está, digamos, dividiendo el cumplimiento de esa profecía en dos tiempos. Ajá. La primera parte, la que habla del año agradable del Señor, de la gracia, la sanación, la liberación, esa se cumplió durante su ministerio terrenal, su primera venida. Vale. Y la segunda parte, la del juicio, el día de venganza, pues quedaría para el futuro, para su segunda venida. Entendido.
una distinción temporal en el cumplimiento. Volviendo un instante a Isaías 35, hay otro versículo que también se destaca. El versículo 4 dice: «Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará». ¿Qué es lo importante aquí? Mismo vendrá. Dios mismo. Tal cual. Y la interpretación que se presenta según el texto bíblico es que esto no se refiere simplemente a un enviado o un profeta, sino a una intervención directa, salvadora, del propio Jehová. Una teofanía casi. Algo así. Y esto, claro, se conecta con otras profecías del Antiguo Testamento, como por ejemplo Zacarías 14, que describe a Jehová viniendo físicamente con sus santos para reinar desde Jerusalén. Ya veo. Y a su vez, esta idea de Jehová viniendo se relaciona con las propias palabras de Jesús recogidas en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Mateo 25, cuando habla de su futuro retorno glorioso para juzgar a las naciones y establecer su reino. Claro, la venida del Hijo del Hombre en gloria. Exacto. Entonces la implicación que se extrae de todo esto, según el texto bíblico, es profunda. Se sugiere una identificación entre ese Jehová que las profecías anuncian que vendrá a salvar y el propio Jesús en su venida gloriosa. Entiendo. Entonces, tanto las acciones milagrosas de Jesús, como sus declaraciones públicas, y su manera de interpretar y aplicar las Escrituras, especialmente las de Isaías, Sí. encajan de forma muy detallada con las descripciones proféticas sobre el Mesías que se encuentran en el Antiguo Testamento. Así es. La línea argumental que hemos visto va conectando todos esos puntos. Las sanaciones como cumplimiento de Isaías 35, la proclamación en la sinagoga de Nazaret como cumplimiento de Isaías 61. Y luego esa idea clave de la venida de Dios mismo, de Jehová, que también está en Isaías 35, y que se vincula a las afirmaciones del propio Jesús sobre su regreso triunfal. Si estas profecías que hablan de Dios mismo, de Jehová, viniendo a salvar, se consideran cumplidas, según el texto bíblico, en parte por el ministerio terrenal de Jesús y en su totalidad futura por su retorno, pues, ¿qué implicaciones tiene eso sobre quién es realmente el Mesías? Sobre su naturaleza última, su identidad, tal como se presenta en estos textos bíblicos. ¿Cumplió Jesús las profecías del Tanakh, del Antiguo Testamento, sobre el Mesías? Pues sí, incluyendo esa idea de dos figuras divinas en Israel y cómo choca con otras interpretaciones. Exacto. Es un tema denso, la verdad, interpretación profética, identidad mesiánica. Vamos a ver cómo Tito Martínez argumenta que Jesús es Dios y Mesías. Se basa mucho en textos bíblicos concretos, claro, y también responde a críticas como las que él mismo menciona de Shraga Simons. Pues entremos ya. Un primer punto fuerte en el análisis de Tito Martínez es cómo conecta Isaías con lo que dijo Jesús. A ver, leamos primero el texto bíblico, Isaías 35, versículo 4. Ajá. Dice: «Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará». Y aquí lo interesante es que Tito Martínez sostiene que Jesús, se aplica esta profecía a sí mismo. Se identifica con ese Dios, lo relaciona con pasajes del Nuevo Testamento. Exacto. Menciona, por ejemplo, Mateo 16, versículo 27, que dice: «Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras». Ya. Y también Apocalipsis 22, versículo 12. «He aquí, yo vengo rápido y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». La conclusión de Martínez, por tanto, es bastante clara. Jesús se está presentando como el Dios de Israel, el que viene a ejecutar ese juicio. Y esto nos lleva a su teología, que es peculiar, ¿verdad? Sí, habla de dos figuras divinas principales. Por un lado, el Padre Celestial, el Dios Supremo. Y por otro, el Hijo, que es Jesús, el Mesías. Y este Hijo, aunque esté subordinado al Padre, Comparte el nombre divino, Jehová. Y esto es crucial para Martínez, porque implica una identidad divina compartida. Pero ojo, él recalca e insiste mucho en que esto es muy diferente de la doctrina de la Trinidad. No es lo mismo. entendido. Es una distinción importante en su argumento. Y para ver la fuerza de este argumento, ayuda a contrastarlo con la crítica que él mismo presenta, ¿no? La que atribuye a Shraga Simon. A quien llama falso maestro judío, sí. ¿Cuáles son los puntos clave de esa crítica, tal como la expone Tito Martínez? Bueno, según el análisis de Tito Martínez, Simons diría que el Mesías, para hacerlo de verdad, tendría que haber cumplido ya, de forma total, varias cosas. A ver. Punto A.
reconstruir el tercer templo, según Ezequiel 37. Punto B. Reunir a todos los judíos en Israel, como dice Isaías 43. O sea, cosas muy concretas, muy físicas. Exacto. Y sigue. Punto C. Traer la paz mundial absoluta, el fin de las guerras, según Isaías 2. Y D. Que todo el mundo conozca y adore al Dios de Israel, como dice Zacarías 14. Vale, entonces la lógica que Martínez atribuye a Simons es: Jesús no hizo todo eso en su primera venida. ¿Correcto? Por lo tanto, no puede ser el Mesías. Y el judaísmo sigue esperando. Y además, según Martínez, Simons rechazaría la idea de una segunda venida para completar esas tareas. Justo eso. Rechazo total a la idea de que vuelva para terminar el trabajo, digamos. El punto central de Tito Martínez es este. Jesús sí cumplió las profecías mesiánicas, pero, y aquí está la clave, lo hizo de forma parcial en su primera venida. Ah, vale. O sea, no niega esas profecías. No, no las niega. Lo dice que esas expectativas sobre el templo, la reunión de Israel, la paz mundial, no sean válidas. Lo que dice es que el cumplimiento inicial fue deliberadamente parcial. Un primer paso, significativo, pero no el final. Entiendo. Un cumplimiento en etapas. Exactamente. Y entonces añade que el cumplimiento total de esas mismas profecías sí llegará. Eso es. Llegará, pero en el futuro. Cuando Jesús regrese, como dice Martínez citando Zacarías 14 y otros textos, con poder y gloria para gobernar desde Jerusalén. Ahí sí se completará todo, de forma total. Queda claro. Es una visión de dos tiempos para el cumplimiento mesiánico. En esencia sí. El análisis de Tito Martínez defiende a Jesús como Dios y Mesías, argumentando un cumplimiento profético en dos fases, una parcial ya vista y una total que está por venir. Y esto choca frontalmente con la postura que él atribuye a Simons, de exigir todo de golpe, desde el principio. Exacto. Y siempre con esa idea de fondo de Martínez sobre las dos figuras divinas, Padre e Hijo, como el centro de la fe de Israel. Bueno, pues resumiendo un poco, hemos visto cómo Tito Martínez argumenta a favor de Jesús como figura divina y Mesías, cómo interpreta textos clave como Isaías 35 y su refutación a la crítica de cumplimiento inmediato. La clave es esa idea del cumplimiento parcial ahora y total en el regreso. Sí, y esto nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Siguiendo un poco la lógica que presenta Martínez. Si aceptamos que una profecía puede cumplirse por etapas, parcialmente primero y totalmente después, ¿cómo podría eso cambiar la forma en que leemos otras profecías? O interpretamos otras figuras históricas, incluso fuera de la Biblia. ¿Podría haber otros cumplimientos parciales que no hemos reconocido? Contemplan las escrituras hebreas una, o quizá dos venidas del Mesías. Exacto. Partimos de un texto suyo donde Martínez responde a lo que él presenta como la visión de un maestro judío. Este maestro, según Martínez, diría que el Mesías tiene que cumplir todas las profecías de una sola vez. Construir el tercer templo, paz mundial inmediata, todo junto. Sí, la idea de un cumplimiento único y total. Pero Martínez, argumenta en contra. Vamos a desgranar un poco sus argumentos, ¿te parece? La idea es entender cómo sostiene él que el Tanakh, las escrituras hebreas, ya perfilaban dos llegadas. Eso es, el análisis de Tito Martínez. Lo que hace es intentar diferenciar qué profecías cree él que corresponden a una primera venida y cuáles a una segunda. Argumenta que ciertas cosas, ciertas expectativas, pues no se cumplieron con Jesús hace 2 milenios porque no era el momento para ellas. Aquí es donde se pone interesante, claro. Martínez aborda, por ejemplo, la profecía del tercer templo. Menciona a Ezequiel 37, versículos 26 al 28. Y dice que se detalla más, en los capítulos 40 al 48 del mismo libro. ¿Tienes ese pasaje de Ezequiel 37 a mano? Sí, claro. A ver, dice así: «Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre». Y la interpretación que da Martínez es que este templo, físico, permanente, en Israel, es algo futuro. Algo ligado precisamente a esa segunda venida que postula. Dice que el Mesías, al que llama Dios, en el sentido de poderoso, morará ahí.
Exactamente. Y esto lo conecta, lo vincula con Zacarías 14, los versículos 1 al 16. Ese es un pasaje que habla de una intervención divina ya muy directa en Jerusalén, el establecimiento de un reinado, y de hecho Martínez sugiere que el propio Jesús, las palabras que se le atribuyen en Mateo 25, del 31 al 46, cuando habla de volver en gloria para juzgar, Sí. serían una alusión directa a este cumplimiento futuro que ya estaba en Zacarías. Entiendo. Otro punto fuerte que menciona el autor, Martínez, es la paz mundial. Isaías 2, versículo 4. ¿Qué dice ese texto? Pues ese texto de Isaías describe un futuro casi idílico, ¿no? Dice, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Y añade, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y de nuevo, la lectura de Martínez es, esto obviamente no pasó en la primera venida. Por lo tanto, lo sitúa en la segunda. Ese desarme global, esa justicia universal, para el futuro. Justo. Así que lo fundamental, lo central en la argumentación de Tito Martínez es rechazar de plano la idea de que no exista el concepto de una segunda llegada en la Biblia hebrea. Él afirma que el Tanaj sí habla de dos venidas. Lo dice con bastante rotundidad. ¿Y cómo las diferencia? ¿Qué carácter le da a cada una? Pues las distingue por su función, básicamente. Habla de una primera venida como Mesías sufriente. O sea, un Mesías cuya misión principal es morir por los pecados, un rol de sacrificio, de expiación. Ya. Y luego una segunda venida muy diferente, como Rey de Reyes, un Mesías que viene a ejercer poder, a juzgar, a gobernar el mundo desde Jerusalén. Y para apoyar esto, Martínez menciona Isaías 53 como un texto clave. Ese es el capítulo que tradicionalmente se asocia con el siervo sufriente, ¿verdad? Exacto. Él lo usaría como evidencia de esa primera faceta, la del sufrimiento y el sacrificio. Entonces, resumiendo un poco la postura de Tito Martínez que hemos visto, Sí, en resumen, su análisis propone una lectura de las profecías mesiánicas como en dos actos, ¿no? Dos etapas o venidas. Asigna roles y cumplimientos distintos a cada una. La primera, de sufrimiento, de expiación. La segunda, de reinado, de restauración física, política, global, con centro en Jerusalén. la idea clave que expone Tito Martínez aquí, en lo que vamos a ver, es una restauración de Israel en dos fases, muy distintas. Sí, dos etapas. Para captar bien la idea, voy a leer directamente del estudio. Es una cita literal y completa, y es importante fijarse porque voy a leerla tal cual, enfatizando las palabras que el propio autor resalta en mayúsculas. Perfecto. Escuchemos. Dice así. Cito textualmente del estudio de Tito Martínez. La Biblia enseña de forma muy clara la restauración de Israel en dos etapas. Ajá. Primero, una restauración física en la tierra que Dios le dio a Israel, donde regresarían en un estado de incredulidad y maldad, algo que comenzó en el año 1948 con la creación del Estado de Israel. Y la segunda etapa será espiritual y ocurrirá en el futuro. Y esto se cumplirá cuando millones de israelitas malvados e incrédulos se arrepientan genuinamente de sus pecados y crean en los dos dioses de Israel, que son el Dios Supremo, el Padre Celestial, y en su Hijo Jesús, el verdadero Mesías de Israel. Es una declaración potente. Lo clave aquí, fíjate, es como Tito Martínez divide todo. Sí, claramente. Habla de dos etapas. La primera la llama física. Y la fecha, 1948, la creación del Estado. Pero lo crucial, lo que él subraya, es el estado en que regresan. Incredulidad y maldad. Lo dice así, tal cual. Exacto. Para su argumento, esa caracterización es fundamental. Lo ve como una fase, digamos, incompleta o preparatoria. No es la restauración final. O sea, una primera fase que ya ha empezado, pero que tiene esa característica negativa, según el texto. Y luego postura algo radicalmente distinto para el futuro, ¿no? ¿Cómo describe esa segunda etapa? Pues sí, totalmente distinta. La segunda etapa, que llama espiritual, la sitúa en el futuro. Y el cambio sería enorme. Habla de un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento masivo, dice millones. Eso es, de millones. Y ese arrepentimiento, en la visión de Martínez, lleva a creer específicamente en lo que él llama los dos dioses de Israel. El Padre Celestial y Jesús, como el Mesías. Es un punto central de la fe que él describe para esa culminación. El contraste con la primera etapa es total. Claro, de incredulidad y maldad a arrepentimiento y esa fe concreta que describe. Exacto. Entonces,
Si la primera etapa, la que empieza en 1948, se describe así, ¿qué implicaciones tiene esto para ver la historia reciente según esta lectura de Tito Martínez? Parece que le da una vuelta de tuerca teológica a un evento político, ¿no? Totalmente. Desde este marco que presenta Martínez, el evento histórico de 1948 no sería un cumplimiento final, ni siquiera necesariamente positivo en sí mismo. Ajá. Sería más bien una fase necesaria, sí, pero espiritualmente deficiente, precisamente por esa incredulidad y maldad. Un preludio, digamos, para la segunda etapa, la que él considera la verdaderamente transformadora, la espiritual, que aún estaría por llegar. Entiendo. O sea, obliga a leer la historia reciente con unas gafas muy específicas, las de esta estructura profética. Eso es. Y para alguien que esté intentando entender diferentes formas de interpretar estos temas, ¿por qué es relevante analizar un esquema tan detallado como este de Tito Martínez? Pues mira, su relevancia está en que ilustra perfectamente cómo una interpretación textual muy concreta puede crear un marco superestructurado. Claro. Un marco para leer la historia y para proyectar el futuro. Fíjate, vincula un evento del siglo XX, 1948, a una condición espiritual muy específica, negativa en su visión, y luego postula una transformación futura muy definida. Sí. Una visión de la restauración de Israel en dos fases, claras, secuenciales y, bueno, muy contrastadas. Primero, una física desde 1948, marcada, según él, por la incredulidad. Ajá. Y segundo, una futura espiritual que implicaría arrepentimiento y una fe muy particular. Refleja, pues, eso, una manera concreta de entender el cumplimiento profético tal como lo expone Martínez en este estudio. Isaías 53, que es, bueno, un texto fundamental. Desde luego. Vamos a mirar de cerca la interpretación que hace un estudio de Tito Martínez. Se centra en quién es ese siervo sufriente y en la idea de dos venidas del Mesías. Exacto. La idea es desgranar un poco los argumentos que presenta este análisis en concreto. Sí, el estudio de Tito Martínez lo que hace es poner en contraste interpretaciones. Sobre todo, la idea de que el siervo sea la nación de Israel frente a la figura del Mesías, ¿no? Y se basa mucho en lo que dice el texto bíblico que analiza en su estudio. Es un tema, bueno, con mucha tela que cortar, teológicamente. Claro, el siervo sufriente, una figura que ha dado lugar a siglos de debate, la verdad. Totalmente. Pues venga, vamos al lío. El punto de partida de este análisis de Tito Martínez es un rechazo bastante fuerte, ¿no?, a la idea de que el siervo sea Israel. Sí, muy contundente. La califica directamente de errónea, fundamentalmente errónea. Usa términos como absolutamente falsa y estúpida. Vale. Y lo interesante es cómo lo argumenta desde el texto. Tito Martínez sostiene que la propia profecía, si la lees con atención, pues invalida esa interpretación colectiva. Se apoya en versículos concretos, entiendo. Justo, versículos clave. A ver, vamos a leerlos. Según el texto bíblico, esto es lo que leemos en Isaías 53, versículos 5 y 8, dice así: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Y el 8, Isaías 53, 8, «Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido». Claro, la lógica que expone aquí Tito Martínez es bastante directa. Dice, a ver, si el siervo muere por la rebelión de mi pueblo, Ajá. y se entiende que mi pueblo es Israel, entonces, ¿cómo va a ser el mismo pueblo de Israel el que muere por sus propias rebeliones? ¿Tiene su lógica visto así? Lo considera una contradicción, vamos, algo ridículo e imposible. Y añade que figuras como Felipe el apóstol usaron este pasaje para predicar sobre Jesús, no sobre Israel. Ya. Y esto se pone más interesante, creo, con el versículo 9, ¿no? Que también lo analiza. Efectivamente. Vamos a leerlo también. Según el texto bíblico, Isaías 53, versículo 9. «Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca». Aquí la clave para Tito Martínez es esa frase final: nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Claro, una descripción muy Absoluta. exacto. Argumenta que eso, que es imposible aplicarlo a la nación de Israel a lo largo de su historia.
La Biblia misma cuenta sus pecados. Entendido. Por tanto, concluye que solo puede referirse al Mesías, a quien él identifica con Jesús. La otra interpretación la tacha de, usa palabras fuertes como burrada, de vulgar embustero. Entonces, resumiendo el análisis de Martínez, ¿qué significa todo esto? ¿Qué demuestra Isaías 53 según él? Pues según esta lectura de Tito Martínez, Isaías 53 demuestra de forma, él diría, irrefutable, que Jesús es el Mesías verdadero de Israel. El verdadero Mesías. Eso es. Y no solo eso, sino que el capítulo describiría sus dos venidas. Primero como siervo sufriente, que muere por los pecados de Israel. Y luego una segunda venida, pero esta vez gloriosa, ¿no? Con poder. Exacto. Para eso señala el versículo 12. Ahí ve la fase de exaltación, de reinado. Pues leámoslo también. Según el texto bíblico, Isaías 53, versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Martínez interpreta esto como la promesa del Padre al siervo, o sea, al Mesías, a Jesús, una promesa de victoria sobre los enemigos, de un reinado futuro sobre las naciones. O sea, conecta el sufrimiento inicial con la gloria final. Justo eso. Ve una conexión directa entre la humillación y la exaltación posterior. Es lo que da sentido al sacrificio. Vale, pues para recapitular un poco, defiende con mucha fuerza que Isaías 53 habla de Jesús como el Mesías. Sí, vehementemente. Rechaza la idea de que el siervo sea Israel basados en, lo que él ve como contradicciones internas y descripciones textuales. Sobre todo la de la ausencia de pecado, que dice que solo encaja con Jesús. Claro. Y sostiene que el pasaje cubre tanto su muerte por los pecados como su futura glorificación y reinado. Exacto. Nos deja pensando, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Jesús como profeta y Mesías, y lo contrasta con, ciertas interpretaciones rabínicas. Exacto. ¿Por qué Jesús sí cumpliría las profecías y por qué sí sería un profeta legítimo? Sí, el escrito de Tito Martínez busca, rebatir de frente esa idea de que profecías clave como la de Isaías 53 pues no se aplican a Jesús. Ajá. Se enfoca en desmontar puntos muy específicos que negarían esa condición de profeta y Mesías a Jesús. Entendido. Y uno de esos puntos centrales que aborda Tito Martínez es justo eso, ¿no? La afirmación de que Jesús no podía ser profeta porque supuestamente la profecía se había acabado. Vamos a ver cómo lo desarrolla. El texto comienza afirmando que Jesús cumplirá toda la profecía de Isaías 53. Entera. Sí, una parte ya en el pasado, con su muerte por las iniquidades de Israel, y otra parte en el futuro, en su regreso glorioso. Vale. Rechaza de plano la idea de que el Tanakh, o sea, la Biblia hebrea, no mencione dos venidas del Mesías. La califica, según el texto bíblico, como una mentira. Fíjate. Y siguiendo esa línea, ataca un argumento que expone como rabínico. ¿Cuál? Que aunque el Mesías será el más grande profeta, incluso comparable a Moisés, la profecía auténtica terminó con Ageo, Zacarías y Malaquías, allá por el 300 a.C., más o menos. Siglos antes de Jesús. Y además, según se expone en el texto, este argumento añadiría otra condición más. ¿Ah, sí? Que la profecía solo puede darse cuando la mayoría del pueblo judío resida en Israel. ¡Ostras! Y aquí es donde el texto de Martínez se pone vehemente, ¿no? Sí, bastante. Describe esa idea de la mayoría judía en Israel como una fábula mentirosa. Tal cual. Algo inventado, dice, sin respaldo alguno en el Tanakh. Insiste en que en ninguna parte del Tanakh se dice que la profecía terminara con esos tres profetas. Ni que no pudiera haber más después. Exacto. Ni que no pudieran surgir más profetas después. Por lo tanto, desde esta perspectiva, afirmar que Jesús no era profeta porque vivió después, pues, es una gran mentira sin ningún fundamento bíblico. Claro. Para sustentar esto, el texto acude al Nuevo Testamento. Lógico. Cita palabras atribuidas a Jesús sobre Juan el Bautista. Y es interesante ver cómo se usa esta figura en la argumentación. Ciertamente. El texto señala lo que dice. Mateo. Según el texto bíblico citado, Jesús declara sobre Juan, y vamos a leerlo literalmente y completamente, Mateo 11, versículos 9 a 11. Adelante. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta,
porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Es potente. Y lo interesante aquí, analizando la interpretación del texto, es cómo estas palabras, según el texto bíblico, no solo validarían que sí había profetas en tiempos de Jesús, Claro. sino que colocarían a Juan como el más grande hasta ese momento. Ajá. Y además se destaca que Jesús identifica a Juan con la figura de Elías, que tenía que venir, ¿no? Basándose en Mateo 11, versículos 13 y 14. Sí, leámoslos también literalmente y completamente, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahí está. Por lo tanto, el razonamiento central que expone el texto es bastante claro. Si Juan fue un profeta reconocido como tal en el Nuevo Testamento, entonces esa premisa de que la profecía había cesado siglos antes, pues sería incorrecta desde este punto de vista. Se cae, sí. Y esto, a su vez, invalidaría el argumento presentado como rabínico de que Jesús no podía ser profeta por la época en que vivió. Exacto. El texto de Tito Martínez concluye de forma firme: Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Sí, así lo afirma. Hemos visto un poco la estructura del argumento. Cuestiona esas bases temporales y demográficas que algunos usarían para cerrar la ira profética. Ajá. Y emplea citas del Nuevo Testamento para afirmar que la profecía continuaba en tiempos de Jesús. Con lo cual, busca reafirmar la legitimidad de Jesús como profeta y Mesías. Entonces, ¿qué podemos destilar de este análisis del texto? Pues una perspectiva muy concreta que defiende la condición profética de Jesús y que choca con otras interpretaciones. Claro. Desde luego. Según el texto bíblico, Jesús mismo lo identifica como esa figura que ya se había anunciado, ¿no? El Elías de Malaquías 4. Sí, versículos 5 y 6, el que prepararía el camino. Eso es, preparar el camino del Mesías. En esta lectura, Juan es como el punto final de la línea de profetas hasta Jesús. Y eso, lo fascinante es cómo se presenta como un cumplimiento directo. Directo de las profecías del Tanakh. Claro, del Antiguo Testamento. Es como si se cerrara un ciclo, conectando esta tradición profética con la llegada de Jesús. Se cierra un capítulo y se abre otro, por así decirlo. Pasamos entonces a Jesús, porque según el texto bíblico no se le presenta solo como un profeta más, No, en absoluto. sino como el mayor profeta, el enviado de Dios, ¿verdad? Se destacan mucho sus discursos proféticos. Como el del Monte de los Olivos, Mateo 24 y 25. Exacto. Y sobre todo la predicción de su propia muerte y resurrección. Al tercer día, sí. Eso está en Mateo 16, 21, Lucas 18. Versículos 31 a 33. Y los textos insisten en que negar esto, según el texto bíblico, es mentir, tergiversarlo. Claro. Y si conectamos esto con la visión general, esta figura de Jesús como profeta que cumple sus propias profecías, sobre todo su muerte y resurrección, Sí, es fundamental para entender su identidad mesiánica según estos escritos. Se presenta como la prueba central, ¿no? totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, con las profecías sobre el futuro de Israel. Ajá, Ezequiel. Sí, concretamente Ezequiel 39. Según el texto bíblico, el cautiverio de Israel fue una consecuencia de su pecado, de su rebelión. Una interpretación directa de la historia. Pero también se anuncia una restauración futura, la misericordia de Dios, el derramamiento de su espíritu y un momento clave, cuando la casa de Israel reconocerá a Jehová su Dios. Hay que leer esos versículos, son muy claros. Sí, vamos a leerlos literalmente. Ezequiel 39, versículo 22. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sigue. Y los versículos 28 y 29. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Es un pasaje potentísimo. Claramente habla de restaurar el pacto. Y ese reconocimiento futuro de Dios por Israel Sí, está ligado a admitir las faltas pasadas y sobre todo a una acción de Dios
una acción de misericordia, Y esto conecta con Zacarías 12, otro texto clave. sin duda. Según el texto bíblico, después de que Dios defienda Jerusalén, Él derramará un espíritu de gracia y de oración sobre Israel. Y entonces ocurre algo. Ocurre algo muy específico, nos dice Zacarías 12, versículo 10, literalmente. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y aquí, claro, surge la pregunta importante, ¿quién es este mí, este Jehová, que dice a quién traspasaron? Exacto. La interpretación que se sigue en estos análisis es que no se refiere, digamos, al Padre Celestial directamente, No. sino al Mesías. Se plantea que el Mesías lleva también el nombre Jehová, y así se establece la conexión directa con Jesús. Entendido. O sea que Zacarías estaría hablando proféticamente del Mesías traspasado. Y claro, el Evangelio de Juan. Juan 19, ¿sí? Juan 19, versículos 34 a 37, describe justo eso. Jesús en la cruz, ya muerto, y un soldado le traspasa el costado con una lanza. Un cumplimiento literal. Y el texto lo dice explícitamente. ¿Eso? Subraya que cumple la Escritura, citando en el versículo 37, de nuevo literalmente, mirarán al que traspasaron. De directo. Así que, según el texto bíblico y esta línea interpretativa, Jesús es el verdadero Mesías de Israel, ese Jehová traspasado de Zacarías, el segundo Dios de Israel, podríamos decir, subordinado al Padre. Y Apocalipsis 1:7 amplía esto. Lo lleva a una escala cósmica, universal. ¿Qué dice exactamente? Dice, literalmente, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén». Impresionante. Consolida dentro de este marco a Jesús como la figura central, el Mesías que será reconocido al final, incluso por los que le traspasaron. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos resumir, según el texto bíblico y la interpretación que hemos visto, Juan prepara el camino. El precursor. Jesús cumple ese rol de profeta y Mesías y es identificado como el Jehová traspasado. La figura clave de Zacarías. Y las profecías apuntan a un futuro arrepentimiento de Israel y a su reconocimiento de Jesús como Mesías. Jesús como Mesías y su conexión con el linaje de David. Vamos a mirar su perspectiva sobre por qué Israel, según él argumenta en su estudio, creerá masivamente en Jesús en el futuro. Y también ese punto tan particular sobre la descendencia biológica de Jesús a través de David, pero por línea paterna. Pues empecemos por ahí, por esa idea que presenta Tito Martínez y que, bueno, seguro que llama la atención. Esa aceptación futura y masiva de Jesús por parte de Israel. ¿Cómo lo argumenta? A ver, el argumento de Martínez se centra mucho en cómo interpreta él Zacarías 12, versículo 10. Él sostiene que la incredulidad que vemos hoy en gran parte de Israel, pues, es algo temporal. Cita este texto bíblico, y lo leemos tal cual dice. «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Ajá. Martínez interpreta que ese mí, aunque el texto se refiere a Jehová, en realidad está, digamos, prefigurando el momento futuro, el momento en que Israel como nación vea a Jesús volver con gran poder y gloria. Y dice que será entonces, solo entonces, cuando ocurra ese arrepentimiento nacional y en masa. ¡Ostras! O sea que según esta lectura que hace Martínez, hay una diferencia enorme con la situación actual, ¿no? Porque menciona a los judíos mesiánicos. Eso es. Pero recalca que la profecía habla de algo muchísimo más grande. Una conversión, pues eso, total, de Israel. Precisamente. Para Tito Martínez, ese evento futuro, el regreso visible de Jesús, es la clave de todo. Es la única manera, según su análisis de las profecías, de que todo Israel será salvo y creerán que Jesús es el verdadero Mesías. Esa es su conclusión, digamos, principal sobre el futuro de Israel. Vale. Y esa idea de un evento futuro tan potente nos lleva al otro gran punto del estudio de Tito Martínez, la propia identidad de Jesús y cómo encaja, según él, en los requisitos del Mesías. Aborda una objeción que se oye a menudo, ¿verdad?, sobre el linaje de David. Si se dice que Jesús nació de una virgen, ¿cómo puede cumplir el requisito que Martínez considera clave, según ciertas interpretaciones judías, de descender de David por línea paterna? Sí. Y aquí es donde Martínez, presenta una postura muy
punto muy definida. Y que se sale un poco de lo habitual. Él sostiene que Jesús sí tuvo padres humanos, José y María. Y su razonamiento principal gira en torno a cómo Jesús se llamaba a sí mismo, el Hijo del Hombre. Martínez afirma que esa expresión, en el contexto que él analiza, significa, sí o sí, ser hijo de padre humano, igual que cree que pasaba con los profetas Ezequiel y Daniel, que también reciben un título parecido. Y aquí, claro, es donde Martínez hace la afirmación más llamativa, diría yo. Que José era el padre biológico. Exacto. Si no fuera así, Jesús no sería realmente el Hijo del Hombre, en ese sentido que él le da. Y por tanto, pues no cumpliría ese requisito mesiánico de descender biológicamente de David por vía paterna. ¿Y cómo lo apoya con la Biblia? Pues mira, para sostener esto, Martínez se va sobre todo a la genealogía que encontramos en Mateo. Cita varios versículos que considera clave. Los leemos literalmente. Primero, Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Luego, Mateo 1:6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Vale. Y el crucial, Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Claro. Martínez interpreta toda esta secuencia, pues como la prueba clara de la línea paterna a través de José. Para él, la forma en que está escrito lo deja claro. Insiste muchísimo en esto, Llega a decir: la línea mesiánica viene siempre por parte del padre, no de la madre. Y además usa Romanos 1:3 para reforzar la idea de la descendencia física. El texto dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Martínez subraya mucho ese según la carne, como prueba de conexión biológica directa, vía paterna, desde David. Entendido. Entonces, por un lado, esa interpretación de una conversión futura, masiva, de Israel, que se activaría con el regreso visible de Jesús, basado en Zacarías. Eso es. Y por otro, este argumento sobre la paternidad biológica de José, que él ve como indispensable para que Jesús sea el Mesías davídico por vía paterna, apoyándose en Hijo del Hombre y en la genealogía de Mateo. Exactamente. Vincula profecía, genealogía y la identidad mesiánica de Jesús de una manera muy, muy concreta. Nos sumergimos en un análisis sobre el linaje de Jesús. Eso es. Nos vamos a centrar en la figura de José, en la descendencia davídica. Y bueno, la base de nuestra charla es un estudio de Tito Martínez, Exacto. que interpreta textos bíblicos clave. Exacto. La misión, digamos, es desentrañar el argumento que presenta sobre por qué, según esta interpretación del texto bíblico, José tendría que ser el padre biológico de Jesús. Claro. Y cómo esto, pues, se relaciona con su condición de Mesías. Exacto. Vamos a explorar cómo este análisis, el de Tito Martínez, aborda las genealogías, que es un punto, siempre complejo, Sí. y también la narración del nacimiento virginal. Buscaremos entender la perspectiva que ofrece sobre esa conexión de Jesús con el rey David. Vale. Es un tema con profundas raíces teológicas e históricas también, claro. Vale, pues vamos a desgranar esto. El punto central del análisis de Martínez es que la condición de Mesías, que está ligada al linaje de David, Sí, se transmite, según la carne, por vía paterna. eso es, vía paterna. Por lo tanto, argumenta él, para que Jesús fuera descendiente de David, según la carne, José, tendría que ser su padre biológico. Exactamente. Y el análisis se apoya mucho en las genealogías, claro. Ujú. Se cita Lucas 3, versículo 23, lo leemos literalmente. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ajá, Y el estudio de Martínez enfatiza mucho esa parte, según se creía. claro. Sostiene que esa era la creencia común en el siglo I, que Jesús era hijo biológico de José. O sea, no adoptivo. Argumenta que la idea del padre adoptivo es posterior, que no está tal cual en el texto neotestamentario, según su lectura. Entiendo. Pero a ver, las genealogías de Mateo y Lucas tienen diferencias notables, ¿no? Eso siempre se comenta. Cierto, cierto. Y el análisis de Martínez lo explica, o intenta explicarlo, mediante lo que llama saltos genealógicos. Saltos genealógicos. Sí, usa el ejemplo de ser hijo del padre y también
hijo, o sea, descendiente del abuelo. Ah, vale, como un término más amplio de descendencia. Eso es, y concluye que ambas genealogías, a pesar de sus diferencias, trazan el linaje de Jesús hasta David. Pero, y esto es clave, a través de José, No de María. no de María. Afirma Martínez que no hay genealogía de María en el Nuevo Testamento, Vaya, y que la de Lucas es explícitamente de José, como acabamos de leer. entiendo. Por tanto, se argumenta que Jesús sí califica como el verdadero Mesías de Israel por ser descendiente biológico de David por línea paterna. Aquí es donde se pone realmente interesante, creo yo. Sí, ¿Cómo encaja esto con la concepción por obra del Espíritu Santo? Porque eso está en Lucas también. precisamente. El análisis aborda directamente Lucas 1, versículos 26 al 37. La Anunciación. Exacto. No vamos a leerlo entero ahora, por tiempo, pero recordemos los puntos clave que destaca Martínez. Vale. El ángel Gabriel anuncia a María que concebirá a Jesús y dice algo crucial, que será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Su padre, refiriéndose a David. Exacto. Martínez interpreta esa frase, el trono de David, su padre, como una afirmación de que Jesús, para heredar legítimamente ese trono, tenía que ser descendiente biológico de David. Ajá. Y cómo, según su argumento, la descendencia davídica se cuenta por línea paterna carnal, Claro. pues concluye que Jesús debe tener un padre humano descendiente de David. Y ese padre, identifica a Martínez, es José. Entonces, según esta interpretación, la intervención del Espíritu Santo y la paternidad biológica de José no serían contradictorias. Según la lectura de Tito Martínez, no lo son. Argumenta que la acción del Espíritu Santo es el cómo de la concepción, explica el milagro, ¿entiendes? Sí, el modo sobrenatural. Eso es, en una virgen, pero no anula la necesidad de la conexión biológica paterna a través de José para que se cumpla la profecía davídica. O sea, el Espíritu Santo pone el milagro Ujú. y José pone el linaje carnal necesario. Dicho de forma sencilla, esa es la idea que expone Martínez. El Espíritu Santo posibilita, pero José aporta la ascendencia davídica requerida según la carne. Entonces, resumiendo un poco la perspectiva de Tito Martínez que hemos explorado hoy, la paternidad biológica de José no solo es compatible con la concepción virginal, sino que según él es indispensable. Indispensable, sí. Para que Jesús sea reconocido como el Mesías de Israel, el heredero legítimo del trono de David, según las Escrituras interpretadas de esta manera. Efectivamente. Lo fascinante aquí o lo llamativo de este análisis es cómo busca armonizar esos dos elementos que a menudo parecen contradictorios, ¿no? La ascendencia humana y la concepción divina. Exacto. La ascendencia humana, davídica, por vía paterna, que Martínez considera requisito mesiánico, y la concepción divina. Cómo Jesús sería tanto hijo de Dios como, y esto es clave, descendiente biológico directo del rey David a través de José. Es que Dios Padre habría utilizado, atención, esperma humano de José, descendiente del rey David, para engendrar a Jesús en María. ¿Y todo esto mediante el poder del Espíritu Santo? Pues sí. A ver, empecemos por el principio, según cómo lo estructura Tito Martínez. Todo arranca con el anuncio del ángel Gabriel a María, que conocemos por el Evangelio de Lucas. Claro, cuando se le dice que el poder del Altísimo vendría sobre ella. Y Martínez interpreta que ese poder del Altísimo es precisamente el Espíritu Santo, o sea, la fuerza activa de Dios Padre. Y que por esa intervención divina, el ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Hasta aquí, digamos, lo más conocido. Pero aquí es donde Tito Martínez introduce su punto diferencial. Plantea una pregunta clave. A ver, si Dios el Padre no es un hombre, ¿cómo fue exactamente esa engendración? Y la respuesta que da Martínez es sorprendente, cuanto menos. Desde luego, sostiene que Dios no usó un esperma divino, sino esperma humano. El de José. Exacto, el de José, que era descendiente directo del rey David. Y este punto es, bueno, absolutamente central en su argumentación. Y la razón, según expone Martínez, es que para que Jesús fuera reconocido como el Mesías legítimo de Israel y también como el Hijo del Hombre, tenía que cumplir un requisito fundamental. Ser descendiente biológico de David. Pero, y aquí está el matiz de Martínez, por línea paterna. Él insiste mucho en esto. Y se apoya en textos bíblicos, claro. Sí, por ejemplo, cita Romanos capítulo 1, versículo 3. Hablando de Jesús, dice que era del linaje de David según la carne.
Ese según la carne, así en mayúsculas casi, implica sí o sí una conexión biológica paterna. Que solo José podía darle, claro. Y además se apoya en el relato de Mateo. Vamos a leer Mateo 1, versículo 18, literalmente. Vale. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y aquí Martínez interpreta del Espíritu Santo no como la fuente del material genético, ¿verdad? No. Sino como el agente, el medio, el poder que hizo posible la concepción usando el material de José. Y entonces, el mecanismo concreto que propone Tito Martínez es fascinante, la verdad. Sí, como habría ocurrido. Que Dios Padre, usando su poder, su Espíritu Santo, trasladó milagrosamente, así lo dice, milagrosamente, una muestra del esperma de José. Directamente al vientre de María, Eso es. sin que hubiera contacto sexual entre ellos. Es una idea que, el propio Martínez llega a comparar con la inseminación artificial moderna. Claro, como diciendo, si nosotros podemos hacer algo parecido con tecnología... Exacto, ¿cómo no iba a poder Dios hacerlo de forma sobrenatural? Y se apoya en Lucas 1, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Tiene su lógica dentro de su planteamiento. Pero claro, si José era el padre biológico según esta visión, surge una pregunta obvia que Martínez también considera. ¿Por qué no una concepción normal, natural, entre José y María una vez casados? Exacto. Y la explicación que da Martínez es que era imprescindible cumplir otra cosa. La profecía de Isaías. La que anunciaba que el Mesías nacería de una virgen. Eso es. Cita Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí Martínez se adelanta a la típica discusión sobre si la palabra hebrea alma significa joven o específicamente virgen. ¿Y qué dice él? Pues para él, en ese contexto cultural y profético, una alma, una doncella soltera y desposada como estaba María, era virgen por definición, así que considera correcta la traducción virgen. Vale, equipara doncella a virgen en ese caso. Sí. Y refuerza su argumento citando cómo el Evangelio de Mateo aplica esta profecía directamente a María. Leamos Mateo 1, versículo 23. Adelante. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que para Tito Martínez esto confirma que la concepción tenía que ser sí o sí sobrenatural, sin relaciones. Y eso, claro, cuadra perfectamente con el traslado milagroso del esperma de José. Ata todos los cabos, según su visión. Entonces, resumiendo la conclusión de Tito Martínez, Jesús es, a la vez, Hijo de Dios, por la intervención directa del Padre, e Hijo del Hombre, con padre biológico humano, José. Y esto último, insiste Martínez, es lo que le acredita como descendiente directo del rey David, por línea paterna. Una condición que él considera absolutamente indispensable para ser el verdadero Mesías de Israel. Y añade algo más a su conclusión, que es importante mencionar. Sí, dime. Que esto convierte a Jesús en el segundo Dios de Israel, un Dios subordinado al Padre. Interesante ese punto también, y sabemos que Martínez es muy crítico con lo que él llama el sistema iglesiero apóstata, el SIA. Sí, se refiere a las iglesias tradicionales, a las que acusa de ocultar esta interpretación. Y de negar, según él, que Jesús sea descendiente biológico de David por parte de padre, por José. Exacto. Así que si vemos el cuadro completo que presenta Tito Martínez, su perspectiva es que esta concepción milagrosa tan particular resolvía, digamos, dos requisitos clave a la vez. Por un lado, la profecía de Isaías sobre la Virgen, que él considera necesaria para que Jesús fuera el Mesías legítimo de Israel. Muy bien. Jesús, la ley divina y falsas interpretaciones. Responde ahí a críticas muy concretas sobre Jesús, la ley judía, ciertas traducciones de la Biblia. Primero, la relación de Jesús con la ley de Dios y luego la controversia sobre una profecía de Isaías, la de su nacimiento. Perfecto, pues empecemos por esa primera crítica que comenta Tito Martínez, la afirmación de que Jesús contradijo la Torá. Sí. Dan el ejemplo de que hizo tareas en Shabbat, que preparó comida, y eso llevó a los fariseos a decir, no observa el Shabbat. Claro. Y Tito Martínez califica esto de absolutamente falsa y diabólica.
Vaya, una reacción fuerte. Desde luego. Y la defensa que hace Tito Martínez se basa directamente en las palabras que se atribuyen a Jesús según el texto bíblico. Ajá. Se subraya mucho que Jesús dejó muy clara su postura sobre la ley. Vamos a escuchar con atención Mateo 5, versículos 17 al 19. A ver. Sí, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Ahí Jesús parece, clarísimo en no querer anular. Eso es abrogar, ¿no? Exacto, anular o abolir. Pero entonces, ¿cómo encajan acciones como la curación del ciego en Shabbat? Eso a primera vista parece ir contra la norma del descanso. ¿Cómo resuelve Tito Martínez esa tensión aparente? Bueno, lo que argumenta Tito Martínez es que Jesús no quebrantaba la ley como tal, sino que la interpretaba y la cumplía desde un principio que estaba por encima, el amor al prójimo. Para Martínez, sanar a ese ciego era un acto de amor, que es un mandato divino, y que en esas circunstancias concretas, pues tenía prioridad sobre la regla del descanso del sábado. Entiendo. Y califica la interpretación tan literal de los fariseos, en ese caso, como hipócrita. Porque, perdía de vista el espíritu de la ley, ¿no? Claro, el porqué de la ley. El amor como clave para interpretar y cumplir. Desarrolla Tito Martínez un poco más esa conexión entre amor y ley. Sí, de hecho, para reforzar el argumento, Tito Martínez se apoya en la autoridad del apóstol Pablo, al que describe como un gran rabino. Y cita Romanos 13, versículos 8 al 10, para mostrar que el amor es, en esencia, el cumplimiento total de la ley. Leemos lo que dice según el texto bíblico. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 13.1. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es potente esa conexión, sí. Entonces, para Tito Martínez, la conclusión sobre este primer punto es tajante, ¿no? Sí. Jesús no solo no violó la ley, sino que la cumplió perfectamente a través del amor. Y eso valida su identidad como el verdadero Mesías de Israel, Jesucristo. Exactamente, esa es la conclusión que presenta el texto de Tito Martínez. Bien, pues vamos al segundo punto que analiza Tito Martínez. Este tiene que ver con la traducción de una profecía muy famosa, Isaías 7:14, la del nacimiento virginal. Eso es. La crítica que Tito Martínez se dedica a refutar sostiene que la palabra hebrea clave, alma, que significa simplemente mujer joven o doncella, y no obligatoriamente virgen. Vale. Y según esa crítica, los traductores cristianos más tarde eligieron virgen para hacerla coincidir con ideas paganas que ya existían sobre nacimientos milagrosos. Ya, una crítica sobre la fidelidad de la traducción y quizá las motivaciones detrás, ¿no? ¿Y qué responde Tito Martínez? Porque usa un lenguaje bastante directo aquí también, ¿verdad? Sí, bastante. Tito Martínez llega a calificar al autor de esa crítica de ignorante y mentiroso. Vaya. Su argumento principal es que, aunque alma puede significar joven-mujer, en el contexto específico de Isaías 7:14, sí debe traducirse como virgen. ¿Por qué? Porque esa joven concreta a la que se refería la profecía, dice Martínez, era de hecho una virgen. Entiendo. ¿El argumento se basa en quién era esa mujer en concreto a la que se refería Isaías? Pues apoya mucho en el Nuevo Testamento. Concretamente en cómo el apóstol Mateo aplica esta profecía de Isaías directamente a María, la madre de Jesús. Argumenta que Mateo, que conocía el hebreo y el contexto perfectamente, entendió y usó el término correctamente con el sentido de virgen. Para Tito Martínez, la interpretación que hace Mateo zanja la cuestión. No hay más debate sobre la traducción correcta. Entendido. Recapitulando un poco entonces. El texto de Tito Martínez defiende con mucha vehemencia, por un lado, que Jesús cumplió la ley divina a la perfección a través del principio superior del amor.
Eso es. Y por otro lado, refuta la crítica sobre la traducción de Isaías 7:14, sosteniendo que la interpretación tradicional del nacimiento virginal es válida, basándose en cómo la usa Mateo. Justo. Y más allá de estas defensas concretas, los argumentos de Tito Martínez en su texto apuntan también a una visión profética final. Ah, sí. Sí, sugiere una esperanza futura, basada en su lectura de las Escrituras, claro. Anticipa un momento de arrepentimiento nacional de Israel que les llevará a reconocer a Jesucristo como su Mesías. Y, según esa visión que presenta, Él reinará desde Jerusalén. Interesante. La identidad del siervo sufriente en Isaías 52 y 53. La gran pregunta, que genera mucho debate, es si esos capítulos hablan del Mesías como un individuo. O si se refieren más bien a la nación de Israel en su conjunto, ¿verdad? Que es la visión, digamos, más común en la interpretación rabínica, ¿no? Citando el exilio, la redención del pueblo. Eso es. Pero el estudio de Tito Martínez, que es lo que vamos a explorar, argumenta justo lo contrario. Sostiene que el texto apunta inequívocamente al Mesías. Y la conclusión de Martínez es muy directa. Según su análisis, Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el segundo Dios de Israel subordinado al Padre, y que cumplió esta profecía. Justo. Es una profecía fundamental en el diálogo teológico, y este estudio insiste en que entenderla bien según las escrituras hebreas es crucial para captar la figura mesiánica. Muy bien. Pues vamos a desgranar esto. ¿Por dónde empezamos con el texto bíblico según este análisis? Pues mira, un punto clave que señala Tito Martínez es que la profecía no arranca en el capítulo 53 como a veces se piensa. Ah, ¿no? No, empieza antes. En Isaías 52, versículo 13. Es fundamental leerlo desde ahí. Y aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí, según el texto bíblico, Dios está hablando de un siervo individual. Se describe su sufrimiento, esa desfiguración, pero también, y esto es clave, su exaltación posterior. Será puesto muy en alto. Gobernará, digamos, sobre reyes y naciones. Pero claro, aquí es donde entra el argumento habitual, ¿no? El que identifica a este siervo con Israel, porque en otros sitios, como en Isaías 41, Dios llama a Israel siervo mío. ¿Cómo aborda eso Tito Martínez? Exacto. Ese es el nudo gordiano de la otra interpretación. Y Martínez lo encara de frente. Vamos a leer precisamente Isaías 41, versículos 8 y 9, textualmente. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Ahí está. Israel, siervo mío. Entonces, ¿cuál es la refutación? ¿Cómo le da la vuelta Martínez a esto? Pues la refutación que presenta es que el término mi siervo no es, digamos, una etiqueta exclusiva para Israel en la Biblia. Ah, vale. Martínez cita varios ejemplos, según el texto bíblico, donde Dios usa mi siervo para referirse a individuos. Por ejemplo, en Isaías 22:20 dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Eliakim, un individuo. Un individuo, pero no es el único. Martínez también menciona a Abraham en Génesis, a Moisés en Números, a Caleb también en Números, incluso al rey David en el libro de Reyes. A todos ellos Dios los llama mi siervo. Entiendo. O sea, el argumento no es negar que a Israel se le llame siervo, sino que ese título se aplica a más gente. Exactamente. La lógica que sigue Martínez es, si por el hecho de que Dios llame a Israel siervo mío en Isaías 41, tuviéramos que concluir que Isaías 52 y 53 solo pueden referirse a Israel, entonces también podrían referirse a Eliakim, o a David, o a Moisés, ¿no? Eso es. Y eso, argumenta Martínez, es ilógico. ¿Por qué? Porque ninguno de esos otros siervos individuales, ni siquiera Israel como nación colectiva, cumple la descripción completa que se da en Isaías 52 y 53. Claro, la parte del sufrimiento extremo, la muerte por los pecados de otros, y sobre todo esa exaltación final tan específica. Exacto.
Esa combinación de sufrimiento vicario y exaltación gloriosa no encaja con Eliakim, ni David, ni Moisés, ni con la historia de Israel como tal, según el análisis de Martínez. Por eso él es tan tajante. De hecho, llega a calificar la interpretación rabínica que se queda solo con Israel como, bueno, son sus palabras textuales del estudio, como falsa y estúpida. Bueno, es una valoración fuerte, pero entiendo la línea argumental que presenta. Entonces, para recapitular la conclusión de este análisis de Tito Martínez, el siervo sufriente de Isaías 52 y 53 es una figura mesiánica, un individuo concreto, Sí. y según él, esa profecía se cumplió en Jesús. Reiteramos esa afirmación central del estudio. Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el segundo Dios de Israel, subordinado al Padre. Esto, desde luego, plantea una lectura diferente de las escrituras hebreas. Absolutamente. Y lo fascinante aquí, siguiendo este análisis basado en el texto, son las preguntas que abre, ¿no? Si aceptamos que Isaías describe a un Mesías individual que sufre no por sus culpas, sino por las del pueblo, Ajá. y que luego es exaltado a una posición de poder y enseñanza sobre las naciones. Bueno, ¿qué nos dice eso sobre conceptos como la expiación, la redención? ¿Qué tipo de relación se dibuja ahí entre Dios, este Mesías, y el pueblo de Israel según estos pasajes? Implica repensar esa dinámica, ¿verdad? Exacto. Cómo un individuo puede asumir ese papel redentor tan central. Exacto. Cambia bastante el panorama teológico si se interpreta de esta manera individual y mesiánica. Sin duda. Isaías 53, versículo 9. El texto bíblico ahí describe al siervo de una forma muy particular, ¿verdad? Sobre su muerte, pero también sobre su carácter. ¿Cómo lo enfoca este análisis? Sí, a ver, este versículo dice, textualmente, que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y luego, ojo, recalca esto, que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces, el argumento central que se presenta es que, bueno, que esta descripción de perfección moral, de ausencia total de maldad o engaño, pues es imposible, digamos, aplicarla a la nación de Israel en su conjunto. Claro, por la propia historia de cualquier nación, que tiene sus luces y sombras, ¿no? Exacto. Tiene, bueno, pues momentos de todo. El análisis contrasta esto con la figura de Jesús, de quien se afirma que sí cumpliría esta condición de pureza absoluta. Entiendo. ¿Y la parte de la sepultura? ¿Con los ricos? Pues mira, el análisis de Martínez se apoya en el relato de Mateo. Concretamente, Mateo 27, versículos 57 al 60. Ahí se cuenta que aunque Jesús murió crucificado como un criminal, entre malhechores, digamos, y su destino parecía la fosa común, al final, un seguidor suyo rico, José de Arimatea, pide el cuerpo y lo entierra en su propio sepulcro. Un sepulcro nuevo, además. Ajá, o sea que ahí se cumpliría esa profecía. Eso es. Destinado a los impíos, pero acaba con los ricos, y manteniendo siempre esa hasta perfección moral. Vale, ese punto está claro. Pero el versículo que sigue, el 10 de Isaías 53, introduce una complejidad tremenda, diría yo. Porque el texto bíblico dice que Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y que después de poner su vida en expiación por el pecado, atención, verá linaje y vivirá por largos días, morir como expiación y luego tener descendencia y vivir para siempre. ¿Esto cómo se explica desde este análisis? Aquí es donde entra un elemento que, para esta interpretación, es absolutamente fundamental. A ver, se interpreta que Jesús cumple la primera parte, muere en expiación por los pecados. Vale, el linaje no se ve como hijos biológicos, claro. Sino espirituales, imagino. Exacto. Hijos espirituales. El análisis de Martínez, de hecho, cita pasajes donde Jesús llama hijitos a sus discípulos. Menciona dos concretamente. El primero, Juan 13:33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y el segundo, Juan 21:5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Vale, eso para el linaje. Y lo de vivirá por largos días después de morir. Pues ahí la respuesta que da este análisis es la resurrección. Se argumenta que este versículo no está hablando solo de la muerte del siervo, sino también de su vuelta a la vida después de morir. Por eso, se concluye que solo una figura individual que muere sacrificialmente y luego resucita
puede encajar en esta descripción completa. Claro. Y se reafirma desde esta perspectiva que tiene que ser Jesucristo el Mesías de Israel y no la nación, sobre todo por esa perfección moral que ya pedía el versículo 9. O sea, la resurrección es como la pieza clave que hace encajar todo el versículo 10 en esta lectura. ¿Qué otros puntos de Isaías 53 se usan en este estudio para reforzar la idea de que es Jesús? El versículo 11, por ejemplo, habla de justificación. Sí. Isaías 53:11 dice que por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y el estudio conecta esto, como es lógico desde su óptica, con la justificación por la fe en Cristo, un concepto central en el cristianismo. Para apoyar esto, cita textualmente 2 versículos de la carta a los Romanos. El primero, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el segundo, Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y ya de nuevo, se recalca que esto aplica a una persona, a Jesús, no a un colectivo como la nación. Exactamente. Esa es la línea argumental constante. El último versículo, el 12, dice que llevó el pecado de muchos y que oró por los transgresores. Sí, Jesús cumple esto llevando los pecados en la cruz. Se cita otro texto para ilustrarlo, 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y la oración por los transgresores pues también se atribuye a Jesús, por ejemplo sus palabras en la cruz pidiendo perdón por quienes lo crucificaban. Vale, así que para Tito Martínez, la suma de todos estos puntos, la perfección moral, la muerte vicaria, la sepultura tan particular, la resurrección que se deduce del versículo 10, la descendencia espiritual, el justificar a muchos, el llevar el pecado e interceder, todo ello identifica, sin lugar a dudas, a Jesús como ese siervo sufriente y, por tanto, como el Mesías de Israel profetizado en Isaías. Exacto. Esa es la conclusión firme del análisis que hemos revisado. Muy bien. Hemos visto la importancia de la pureza del siervo, las circunstancias de su muerte y entierro, esa idea central de muerte expiatoria seguida de vida eterna y linaje espiritual, la justificación que trae y cómo carga con los pecados de otros. La conclusión presentada es desde luego inequívoca. Para esta lectura, estos detalles apuntan a Jesucristo. Sí, y fíjate que quizá lo más llamativo o el punto más fuerte del argumento de Martínez es cómo se interpreta el versículo 10. Esa tensión, esa yuxtaposición entre una muerte sacrificial clara y a la vez la promesa explícita de que vivirá por largos días. Para él, esa es la clave que sí o sí exige una resurrección, para que la profecía tenga un cumplimiento lógico y completo. Desde luego. La fe cristiana se basa en eventos históricos, eventos que fueron atestiguados, algo parecido, según él, a como la fe judía se apoya en el testimonio del Tanakh sobre lo del Sinaí. Vale. Vamos a ver cómo Tito Martínez desarrolla todo esto. Perfecto. La base de la fe. Sí. Menciona la postura de un rabino que afirmaba que la creencia judía se basa únicamente en la revelación nacional. Ajá, en el Sinaí. Eso es, en el monte Sinaí, un evento que supuestamente vio y oyó toda la nación directamente. Y que solo diferencia de creer en milagros o testimonios individuales que vinieron después. Y Martínez considera que eso es, contradictorio. ¿Por qué? Pues su contraargumento es que, hoy por hoy, creer en aquello del Sinaí depende sí o sí del testimonio escrito. Claro, del relato del Tanakh. Efectivamente, de la Biblia hebrea. Y entonces traza un paralelismo. Dice que, de forma similar, la fe en Jesús se fundamenta en hechos históricos vistos. Ya, hechos atestiguados por testigos presenciales, concretamente su muerte y su resurrección. Para Martínez, y esto lo recalca, la verdadera fe cristiana está basada en hechos históricos. De hecho, Tito Martínez insiste en que el propio Jesús señaló a las escrituras hebreas como testimonio sobre él. Y según el texto bíblico, leemos Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y hay otro pasaje que cita, también según el texto bíblico, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es interesante el contraste que establece Martínez aquí, ¿verdad? Sí. Por un lado, la ley de Moisés, que representa la justicia, la condena de Dios ante el pecado, y por otro, la gracia y la verdad. Que vinieron por Jesucristo. Eso afirma él, que vinieron a través de Jesucristo como una manifestación de la misericordia de Dios. Y se apoya en Juan, según el texto bíblico, Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y con base en todo esto, Tito Martínez afirma rotundamente que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Jesús presentado como el cumplimiento de la profecía del siervo sufriente de Isaías. ¿Sí? Segundo, cuestiona esa idea de una revelación nacional en el Sinaí como base exclusiva de fe que sea independiente del testimonio escrito hoy día. Exacto. Y tercero, postula que tanto el judaísmo como el cristianismo, tal como se practican, dependen de testimonios históricos que están registrados en sus textos sagrados. Correcto. El análisis de Martínez, al final, lo que hace es posicionar la fe en los eventos de la vida de Jesús, sobre todo su muerte y resurrección. Que fueron atestiguadas. Claro, atestiguadas por los apóstoles, como una revelación histórica que es fundamental. La presenta como un cumplimiento de lo que ya anunciaba el Tanakh, y desde su punto de vista como un evento que es paralelo e incluso dice superior al del Sinaí en cuanto a revelación de Dios. El texto de Martínez menciona explícitamente a Pedro y a Juan. Sí, como testigos clave. Como testigos oculares clave de estos hechos históricos que fundan la fe cristiana. Y esto, pues, nos podría llevar a preguntarnos, ¿no?, qué implicaciones tiene el hecho de basar una fe en el testimonio directo de personas concretas. Aunque esté recogido por escrito. Claro, aunque luego se transmita por escrito, frente a la idea de una revelación más colectiva, que igualmente al final nos llega a través de un texto. El papel del testimonio directo de los apóstoles como la piedra angular histórica de la fe cristiana. Efectivamente. Sí, este estudio argumenta que la fe cristiana, en su origen, se funda sobre eventos presenciados directamente. Muy tangible todo. Exacto. Y lo compara además con la revelación en el Sinaí para el judaísmo, buscando esos paralelismos en el testimonio. Vamos a examinar algunos de los textos bíblicos clave que presenta Martínez para sostener esta idea. El objetivo es, entender mejor cómo se argumenta esta base fáctica de la fe. Pues sí, ver esa conexión entre el evento histórico y la convicción religiosa. Vale, vamos a desgranar esto. La idea principal que Tito Martínez pone sobre la mesa es que los apóstoles fueron, y él lo enfatiza así, testigos. Ajá. Con mayúsculas. Eso es. No simples seguidores, sino testigos oculares y auditivos de Jesús. Y ahí es donde entra la comparación con el Sinaí que mencionabas. Según el texto bíblico, los israelitas vieron el fuego, oyeron la voz de Jehová, una experiencia colectiva y sensorial. Claro. Y Martínez sugiere que los apóstoles tuvieron una experiencia similar, igual de fáctica, pero con Jesús, a quien reconocieron como el Mesías de Israel. Una experiencia directa con la figura central de su fe. Exacto. Vamos a escuchar con atención cómo el libro de los Hechos, según los textos que analiza Martínez, subraya esta condición de testigos. Leeré los pasajes tal cual los cita, con el énfasis que él marca. Perfecto. Adelante. Hechos 2:32 dice: A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros, colectivo. Luego, Hechos 3:15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí la figura de Jesús como autor de la vida es central y, de nuevo, el testimonio de la resurrección. Seguimos con Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Interesante cómo añade al Espíritu Santo también como testigo junto a ellos. Sí. Y Hechos 10:39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Testigos de toda su vida pública, no solo de la resurrección. Y por último,
Hechos 10, versículos 40 y 41. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Fíjate, ahí especifica aún más. No fue una aparición masiva, sino a testigos escogidos, y que comieron y bebieron con él. Una prueba de fisicalidad muy fuerte. Es verdad. Lo fascinante aquí es la insistencia, ¿no? La repetición casi machacona de la palabra testigos. Sí, totalmente. El análisis de Tito Martínez lo que hace es subrayar esto, que según estos textos, el mensaje apostólico no se presenta como una filosofía, una simple creencia. No, no es abstracto. Para nada. Es un informe de hechos. Se basa en lo que hemos visto y oído. Una experiencia directa, personal y, como leímos, colectiva. No es algo que les contaron, no. Es algo que vivieron ellos mismos. Y esa vivencia directa, esa experiencia física, es algo que Martínez también encuentra muy marcado en la primera carta de Juan. Ajá. Allí, el texto bíblico se centra mucho en la experiencia sensorial con Jesús, al que se refiere como el verbo de vida. Un término potentísimo que implica que Jesús es la palabra viva de Dios, la manifestación de la vida eterna. Exacto. Voy a leer cómo lo recoge el estudio de Martínez, textualmente. 1 Juan 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es que es casi una enumeración de los sentidos. Oír, ver, contemplar, palpar, tocar al verbo de vida. Es muy, muy físico. Y continúan los versículos 2 y 3. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Exactamente. El argumento que Tito Martínez elabora a partir de aquí es que este fundamento sensorial, ver, oír, contemplar, incluso tocar a Jesús, el Mesías, es lo que se presenta como la base sólida, irrefutable, de la fe cristiana primitiva. Una base histórica, digamos. Eso es. Y Martínez conecta esto con su idea más amplia, que la verdadera fe, tanto la judía original como la cristiana que deriva de ella, en hechos históricos verdaderos. Hechos registrados por testigos clave. Exacto. Moisés en el Tanakh, lo que conocemos como Antiguo Testamento, y los apóstoles en el Nuevo Testamento que dan fe de Jesús como ese Mesías prometido a Israel. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque Tito Martínez, digamos que choca de frente con la idea de que el judaísmo actual no depende tanto de testimonios directos. Sí, él aborda esa objeción. Y argumenta que eso no es del todo correcto, porque se estaría ignorando el papel fundamental del testimonio escrito de Moisés. Según el propio Tanakh, Moisés fue testigo directo de la revelación divina. Claro. Sin ese testimonio fundacional de Moisés, registrado por escrito, argumenta Martínez, el judaísmo mismo perdería su anclaje histórico original. O sea que ambos, judaísmo y cristianismo primitivo, compartirían esa base testimonial según esta lectura. Sí, esa es la línea argumental. Y si conectamos esto con el panorama general, el punto que hace Martínez sobre el martirio de los apóstoles cobra una fuerza especial. El hecho de que estuvieran dispuestos a morir por su testimonio. Justo. Él destaca en su análisis una idea muy potente. Cito una frase clave de su estudio. No existe absolutamente nadie que se deje torturar y matar por algo que sabe que es mentira. Es una afirmación fuerte, desde luego. Muy fuerte. Y desde esa perspectiva, la disposición de los apóstoles a sufrir y morir no solo demuestra la intensidad de su fe, sino que, según Martínez, es la prueba definitiva de que estaban absolutamente convencidos de haber sido testigos presenciales. Testigos de hechos reales. De hechos reales. La vida, las enseñanzas, la muerte y, sobre todo, la resurrección de Jesús. Su martirio, para Martínez, valida su testimonio de una forma incontestable. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? La conclusión principal que Tito Martínez parece extraer de estos textos bíblicos es bastante clara, ¿no? Yo creo que sí. La fe cristiana, en sus orígenes, tal como la presentan estos escritos, se ve a sí misma como algo arraigado en la historia, no en mitos, no en leyendas, sino en eventos concretos, tangibles. Eventos experimentados
directamente por los apóstoles. Exacto. Y con la resurrección de Jesús como el eje central, el hecho cumbre de todo ese testimonio fáctico. Sí, totalmente. Y, bueno, esto plantea una pregunta importante, ¿no? O al menos invita a la reflexión. ¿En qué sentido? Pues esta insistencia que Tito Martínez identifica en los textos sobre el testimonio presencial, sobre los hechos históricos como el cimiento de la fe, Sí. nos lleva a pensar en la conexión tan profunda que puede haber entre la historia vivida, la historia atestiguada y las convicciones más profundas, esas que mueven a la gente incluso a dar la vida. La relación entre lo que se vive y lo que se cree. Exacto. Desde la perspectiva que presenta Martínez, el peso del testimonio histórico es sencillamente monumental. ¿Qué valor le damos nosotros a ese tipo de evidencia, no? A la hora de formar nuestras propias certezas. El Mesías ya llegó y que además va a regresar. Exacto. El punto de partida de Tito Martínez es bastante contundente, ¿eh? Frente a otros, como él menciona al rabino Shraga Simons, que todavía esperan, pues este estudio afirma que Jesús es el Mesías que ya ha venido. Vale, entiendo. Entonces, a ver, ¿cómo desarrolla esto Tito Martínez? Habla de dos venidas en su texto, ¿no? Eso es. Primero, una venida como el siervo sufriente. Tito Martínez aquí se basa en Isaías capítulos 52 y 53. Lo interpreta como la profecía de ese rechazo y padecimiento inicial del Mesías. Ya. ¿Y la segunda venida es? Otra cosa. Muy diferente. Sí, radicalmente distinta. Una venida futura, dice, desde el cielo. Y ojo, con gran poder y gloria, y acompañado de todos sus santos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Tito Martínez conecta esto directamente con Zacarías 14, los versículos 1 al 16. Es un punto clave en su argumento. ¿Y qué es lo que destaca Martínez de Zacarías 14? Pues mira, el análisis de Tito Martínez se fija en que Zacarías 14 describe la venida de Jehová, así, en mayúsculas, Jehová, con todos sus santos. Y el texto bíblico dice que Jehová posará sus pies en el monte de los olivos, que se partirá por la mitad y que desde Jerusalén empezará a gobernar el mundo. Entendido. ¿Este Jehová que viene en gloria? Es Jesús, así de directo. Precisamente, ese es el núcleo. Martínez argumenta que Jesús, comparte el nombre de su Padre Celestial, Jehová. Señala además que el propio Jesús habló de su retorno en gloria, con ángeles, para juzgar y reinar. Cita Mateo 25 del 31 al 46. Para Martínez, esto encaja perfectamente con la profecía de Zacarías. Y añade el detalle de que Jesús ascendió al cielo desde ese mismo lugar, el Monte de los Olivos, según Hechos 1. O sea, lo ve todo muy conectado. Claro. No hay duda. Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Correcto. Martínez lo afirma así. Dice que aunque tanto judíos como cristianos esperan al Mesías, ese rey Mesías es Jesús. Y su regreso, según este análisis, claro, será un momento decisivo para Israel, un momento de reconocimiento y arrepentimiento nacional. Y para describir esto, Tito Martínez vuelve a Zacarías, pero esta vez al capítulo 12. Zacarías 12. Ese pasaje es muy intenso describiendo ese momento. Creo que vale la pena escucharlo tal cual lo cita Tito Martínez. Sí, desde luego. Es fundamental para su visión de ese reconocimiento futuro. El texto bíblico que cita es este. Lo leo literal. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón, en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Es una imagen sobrecogedora, ¿verdad? Ese lamento, esa revelación a nivel nacional. Entonces, ¿cómo encaja esto en la visión global que presenta Martínez? Pues para Tito Martínez todo apunta a Jesús. Él es el Mesías que vino, a quien traspasaron la interpreta como una referencia clara a la crucifixión, claro. Y es el que volverá para reinar. Y en esa vuelta será finalmente reconocido.
por Israel primero y por todas las naciones. Así que la identidad mesiánica de Jesús, su futura manifestación en gloria y esa identificación que hace con el Jehová que desciende en Zacarías 14 son absolutamente centrales en el estudio de Tito Martínez. Bien, hemos repasado entonces la perspectiva de Tito Martínez. Jesús como el Mesías que ya vino, sufrió y que retornará en gloria. Un análisis que se apoya mucho en su lectura de Isaías y, sobre todo, de Zacarías, llegando incluso a identificar a Jesús con ese Jehová que desciende sobre el Monte de los Olivos. Es una interpretación que, une ese pasado de sufrimiento y rechazo con un futuro de gloria y con un reconocimiento final muy dramático por parte de Israel, tal como él lee en Zacarías 12. Y para quien quiera profundizar más, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está disponible íntegramente en su sitio web, las21tesisdetito.com. Y también pueden encontrarlo en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. De hecho, el enlace directo a este estudio bíblico en concreto se encuentra en la descripción de este vídeo aquí en YouTube. Pues ya para ir cerrando, si alguien que nos escucha aún no está suscrito a este canal, le animamos a hacerlo ahora. Sí. Compartan este vídeo en sus redes sociales si les ha parecido interesante, denle un like, un me gusta, que siempre ayuda, y activen la campanita de notificaciones. Eso es importante. Sí, porque así YouTube les avisará cada vez que Tito Martínez publique un nuevo vídeo con más estudios y análisis. Muy bien. Pues muchas gracias, ha sido muy clarificador. Gracias a ti.